esta conferencia y este tema tan importante de un solo camino. Y para esta sesión en la que viene, si el Señor quiere que me toca, vamos a considerar un pasaje de los más fuertes en toda la Escritura, en el tema del Evangelio. Este es un pasaje que enseña que cualquier otro evangelio que no sea el evangelio verdadero es un evangelio que está bajo maldición. Y ya por oír eso, su mente seguro va a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Según Gálatas capítulo 1, el evangelio verdadero predica que el arrepentimiento y la fe en la vida, muerte y resurrección de Cristo es lo único que se necesita para ser salvo. Piensen en eso. Tantas veces nos dejamos contaminar por la manera de pensar del mundo en esta área, y esto se ve en que pensamos de manera equivocada que la gente de otras religiones del mundo espiritualmente no está tan mal, digamos, como la gente que está entregada a diferentes pecados que son escandalosos externamente. Piensen en esto. Pensamos que el que asiste a misa y se porta bien para ganarse el cielo está más cerca de Dios que el que está esclavizado por el alcohol. Muchas veces llegamos a pensar así, bueno, mi primo Manuel no está tan mal. Mi primo Manuel, no, hombre, mi primo Manuel ve nada más su familia, trabaja duro. Él piensa que por su trabajo y por tener una familia buena, Dios le va a dar el cielo. Él no está tan mal como mi primo Benito, porque Benito, bueno, el hombre vive en la calle y en la fiesta. Pero esa es una manera de pensar equivocada. Dices tú, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pensar que si te portas bien, te vas a ganar el cielo, eso muestra un evangelio que está bajo la descripción de Gálatas 1:8. Vean lo que dice Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Escuchen, hermanos, según este versículo de Gálatas 1:8, cualquier evangelio que dice que el hombre tiene que hacer algo para alcanzar la salvación es un evangelio maldito. Esto es algo fuerte. Esto significa que religiones como el catolicismo romano, los mormones, testigos de Jehová, musulmanes, judaísmo ortodoxo, cualquier religión que dice que el hombre tiene que portarse bien o hacer algo bueno para llegar al cielo, es una religión maldita. Es una religión promovida por el padre de mentira, el diablo mismo. Esto es exactamente lo que vemos en Gálatas capítulo 1. Y hemos titulado nuestro estudio de este capítulo Un solo evangelio. Un solo evangelio. Un solo camino expresado en este caso en un solo evangelio. Ahora, recuerden que la carta escrita a los Gálatas fue escrita por Pablo a iglesias que se encontraban en Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. Esta fue la primera de las 13 cartas inspiradas por el Espíritu Santo que Pablo escribió. Y Pablo escribió esta carta entre el año 49 y 50 después de Cristo. 49 y 50 después de Cristo. Alrededor de unos 20 años después de la crucifixión y resurrección del Señor. Y Pablo le escribió esta carta a las iglesias que estaban en la parte sur o de abajo de la provincia romana de Galacia. Esas iglesias fueron fundadas por Pablo en su primer viaje misionero y estaban en las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listria, Derbe. Esto lo vemos en Hechos capítulos 13 y 14. Pero Pablo escribió esta gran carta, escucha, para rechazar la herejía de falsos maestros judaizantes. Y esa herejía decía esto, escucha, es un requisito convertirte en judío y obedecer la ley de Moisés para ser cristiano. ¿Escucharon? Ellos enseñaban que para ser salvos
Para llegar al cielo, para ser cristiano, necesitabas convertirte en judío y obedecer la ley de Moisés. Una herejía. En otras palabras, promovieron una salvación por obras. Obras. Pero aquí en Gálatas, Pablo defendió la doctrina de la justificación por la fe únicamente. En otras palabras, que Dios, en base a los méritos de Cristo únicamente, declara al pecador a través de la fe arrepentida únicamente, lo declara perfectamente santo, igual de santo que Cristo mismo. Eso es glorioso, eso es el Evangelio. Y aquí en el capítulo 1, Pablo comenzó a defender la realidad de que hay un solo evangelio. Un solo evangelio. Este es un capítulo hermoso, saturado de ricas verdades acerca del evangelio. Y vamos a ver aquí en Gálatas 1, de nuevo, si el Señor quiere en esta sesión y la próxima, que me toca. Aquí en Gálatas 1 vemos tres facetas del evangelio para que entiendas que solo hay un evangelio. Tres componentes del Evangelio para que entiendas que solo hay un Evangelio. En primer lugar, el fundamento del Evangelio, versículos 1 al 5. En segundo lugar, la falsificación del Evangelio, versículos 6 al 10. Y en tercer lugar, la fuente del Evangelio, versículos 11 al 24. El fundamento, la falsificación y la fuente del Evangelio. Quería encontrar ahí para que rimara fundamento con la fundamento, pero no hay. Busqué si se les ocurre algo, me dicen para poder ahí hacer que rime y sea más fácil que se acuerden la próxima vez de esto. Ahora vamos a leer entonces la primera, versículos 1 al 5, veamos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vean ahí en Gálatas 1, 1 al 5, el fundamento del Evangelio. Gálatas 1, 1, dice el texto, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos o para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el fundamento del Evangelio. Esto es hermoso. Veámoslo a detalle. Versículo 1. Dice el texto, Pablo, solo hay un Pablo, ustedes lo conocen, el apóstol, y por eso dice, vean el texto en el 1:1, Pablo apóstol, y aclara, no de hombres, o como lo traduce una versión, no enviado de hombres, no de hombres, y sigan el texto en el 1, Pablo, apóstol no de hombres, ni por, o se puede traducir a través de hombre, sino, y vean esa palabra sino, es una palabra de contraste fuerte en griego, es como si Pablo dijera, mira, yo soy apóstol, no soy, no soy enviado por hombres, no fui constituido a través de hombres, sino totalmente opuesto a eso, muy fuerte aquí la palabra sino, totalmente diferente a que yo sea un enviado por hombres o constituido por hombres, versículo 1, sino por, a través de la idea, Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, ¿por qué dijo esto Pablo? ¿Por qué abrir así esta carta? Al decir que no había sido enviado como apóstol por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, escuchen, Pablo colocó a Jesucristo aquí al mismo nivel que Dios Padre, totalmente diferente a los hombres. Y Pablo está estableciendo esto para tocar ya desde su saludo inicial el problema que había inundado la iglesia o las iglesias en Galacia. La idea aquí en el 1 es esta. Jesucristo y Dios Padre están en una categoría totalmente diferente a los hombres. Y eso es importante porque va de la mano con el Evangelio. Hay un Evangelio que está en una categoría totalmente diferente a un Evangelio humano. Hay un Evangelio divino, un solo Evangelio, el único Evangelio verdadero.
totalmente diferente a evangelios inventados por hombres en términos humanos. Y aquí, muy importante esto, hermanos, versículo 1, vean al final, por Jesucristo y por Dios el Padre, al mismo nivel, al mismo nivel. La idea ahí es que están al mismo nivel. Otra vez vean la diferencia. Por un lado están, en un plano están los hombres y hombre, versículo 1. ¿Lo ven ahí? Cuando dice Pablo, véanlo de nuevo, apóstol, no de hombre ni por hombre. Esa es una categoría de gente. Sino, aquí viene otra categoría de gente, versículo 1 al final, por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. En otras palabras, citando la declaración doctrinal que tiene esta iglesia y esta familia de ministerios, escuchen, Jesucristo es el Dios eterno, coigual, cosustancial y coeterno con el Padre, poseyendo todas las perfecciones divinas. Muy importante esto. Afirmar esto es clave para lo que Pablo va a decir. Y hermanos, una implicación práctica aquí para los papás, jóvenes, aunque sé que tenemos pastores y líderes. Recuerden, hermanos, Jesucristo es la médula del Evangelio. Él es el centro del Evangelio. Esto es lo que más importa que le enseñemos a nuestros hijos, nuestros nietos, conforme tengan la oportunidad de influenciarlos, bisnietos, que Jesucristo es el Dios eterno, es igual en todo sentido, en todas sus perfecciones a Dios Padre, en su esencia, en su naturaleza. Es el Dios hombre. Pero observen algo, Pablo aquí no negó su naturaleza humana. ¿Cómo sabemos eso? Vean el texto, versículo 1 al final. Por Jesucristo y por Dios el Padre, y aquí viene, que lo resucitó de los muertos. Si murió, quiere decir que era un hombre, porque Dios no puede morir. Pero, al mismo tiempo, Pablo acaba de decir en el 1, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Entonces, ¿es Dios Jesucristo o es hombre? Los dos, los dos. Plenamente Dios, plenamente hombre. Porque si murió, esto apunta a que era un hombre. Pero mencionar su resurrección aquí en Gálatas 1:1, como lo vemos en Romanos 1:4, por el tema de Gálatas, parece que Pablo hizo esto para enfatizar que Jesucristo es Dios. Y escuchen, junto con el versículo 4, mencionar que Cristo murió en la cruz y resucitó, le habría recordado a los Gálatas que únicamente Jesucristo, mediante su muerte en la cruz, solo Cristo, mediante su muerte en la cruz, puede salvarnos de la maldición de la ley y del poder del pecado, como alguien dijo. En otras palabras, recordarles a los Gálatas que Jesucristo es el Dios hombre que murió y resucitó. Esto habría hecho que ellos recordaran, solo Dios nos puede salvar. De otra manera, ¿por qué Dios hizo hombre y murió en la cruz y resucitó? ¿Para qué? Si yo puedo ganarme la salvación. ¿Se dan cuenta? Esto es tan importante, tan importante. Solo Dios podía salvarlos, no sus obras, no guardar la ley como el Evangelio fácil que estaban creyendo decía. Y hermanos, esto es tan importante recordarlo conforme evangelizamos, conforme predicamos el Evangelio desde el púlpito o en la vida diaria, o le hablamos a nuestros vecinos o estamos evangelizando a nuestros hijos o parientes, que no piensen que ser cristiano es portarse bien y entonces ya Dios te da la salvación en Cristo. No, eso es una herejía. Que el Señor nos guarde de hacerle pensar a nuestros hijos, nietos, a los que evangelizamos. Que el Señor nos guarde de hacerles pensar, bueno, es que, pues yo te veo a ti, yo te veo a ti, compadre, que tú no fumas, no tomas, tratas bien a tu esposa, pues voy a hacer lo mismo y me voy a ganar el cielo. Y es por fe, ¿no? Pues yo creo en Jesús, me voy a portar igual de bien que tú. No, hermanos, no, no, no es así. Eso es una herejía. Por favor, hermanos, si se les olvida todo lo que estamos diciendo en esta sesión, no olviden esto.
Uno no llega al cielo portándose bien. No podemos ganarnos la salvación. Estamos en una situación tan desesperada, tan desastrosa. Somos tan impotentes espiritualmente que Dios tuvo que hacerse hombre para vivir una vida perfecta y morir para recibir el castigo que merecemos los que creemos en Él. Y el Padre quedó satisfecho con esa vida perfecta y sacrificio perfecto y por eso lo resucitó. Y es en base únicamente a lo que Cristo es e hizo que Dios sin que lo merezcamos, nos declara perfectos, como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo, únicamente a través de la fe arrepentida. Pero otra vez, hermanos, por favor, recordemos esto. Sé que se oye elemental, sé que se oye repetitivo, pero hermanos, esto es de peso. Esto sí define si alguien va al infierno o al cielo. Y lo acabamos de ver ahí en Gálatas 1:8. Véanlo de nuevo, para que vean la importancia de esto. Si a nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, está bajo maldición, va camino al infierno. Esto no es de que, bueno, mira, pues no estamos de acuerdo en que los dones de señales son para hoy o ya cesaron. Uno no se va al infierno si cree que los dones de señales son para hoy. Uno no se va al infierno si cree que el bautismo es por aspersión, por gotitas en la cabeza. Uno no se va al infierno si cree que no va a haber un milenio literal aquí en la tierra, que Cristo no va a reinar aquí en la tierra. Uno no se va al infierno por eso, pero uno se va al infierno si cree que para llegar al cielo tiene que portarse bien. Por eso uno se va al infierno. Y lo dice el texto. Entonces, aquí desde el versículo 1, esto habría sido un golpe inicial contra el evangelio falso que estaban creyendo los Gálatas. De nuevo, ese evangelio que enseñaba que el hombre tenía, escuchen, el poder para salvarse a través de sus actos de obediencia. Ese es un evangelio anatema, que enseña que el hombre tiene la capacidad en sí mismo para contribuir a su salvación. Ahora, vean algo importante aquí. Regresen al 1:1. Dice Pablo, apóstol. Apóstol. En griego, la palabra apóstol, recuerdan, se refiere a alguien enviado con la autoridad del que lo envió. Alguien enviado con la autoridad del que lo envió. Y Pablo aquí dijo que un hombre no lo había enviado, sino que el Señor Jesucristo y Dios el Padre lo enviaron. Y por lo tanto, Pablo tenía la misma autoridad. Pablo tenía el mismo nivel de autoridad que Jesucristo y Dios Padre. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué remarcó esto Pablo en el versículo 1? Porque esto le demostró a los Gálatas que como apóstol, él representaba al Señor Jesucristo, el mismo Señor que lo hizo apóstol, y por lo tanto, escuchen esto, el evangelio que Pablo había recibido era del Señor Jesucristo mismo, como lo empieza a describir a partir del 11. Entonces, vean ustedes la lógica de lo que está diciendo. Tenemos, enfatiza él, hay hombres y está Dios, el Padre y el Hijo. Y Pablo dijo, a mí me envió el Padre y el Hijo. Y por lo tanto el mensaje, el evangelio que yo predico es del Padre y el Hijo, no es de hombres. Y si no creen en el evangelio que yo predico, versículo 8, están bajo maldición, porque están enseñando y creyendo un evangelio inventado por hombres. Ese es el de aquí. Pero vean, Pablo no estuvo solo al escribir esta carta, versículo 2. Y vean de nuevo, hermanos, como siempre en todo texto de la Escritura, vean la perfección, algo de la perfección del Señor, su palabra hermosa. Recuerden, cada palabra la escribió el Espíritu Santo usando al escritor y hay una razón. Cuando estamos observando, cuando estamos estudiando la Escritura, pregunten, recuerden, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? No es porque, bueno, pues esta va a ser la primera, voy a pensar, para ahorrarme tiempo, Pablo. No es que Pablo pensó, voy a escribir 13, pues ahí va el primero, él va el machote para las 13. No, hermanos, hay una razón. Véanlo aquí en el 2. Un machote de saludo, no, hay una razón, vean el 1:2.
Ya dijo en el 1 que él fue el que escribió, pero no estuvo solo al escribir esta carta. 1, 2. Y todos los hermanos que están conmigo. Una pausa ahí. ¿Quiénes eran estos hermanos que estaban con Pablo? No sabemos con seguridad. Dices tú, entonces, ¿para qué preguntas? Bueno, no importa, hay que preguntar. Es parte de estudiar el texto. Pero al mencionar esto, escuchen, Pablo por lo menos apuntó a dos realidades, como un autor dijo. Estas dos realidades, otra vez, están relacionadas con asuntos que Pablo tocó en la epístola. Vean esto, vean aquí algo de la sabiduría del Señor a través de la pluma de Pablo. Escuchen, número uno, al mencionar Pablo aquí en Gálatas 1:2, que estaba escribiendo junto con todos los hermanos que están conmigo, él, de manera implícita, hizo referencia a dos realidades. Número uno, la libertad en Cristo. La libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque la única manera de ser hermano es ser hijo de Dios. No hay otra manera. Decimos de broma, el testigo de Jehová es mi primo. No es ni mi primo, no es nada. No, no es. Solo tienes hermanos en Cristo y ya, punto. ¿Y cómo puedes ser hermano en Cristo siendo hijo de Dios? ¿Cómo es posible eso? Por la fe en Cristo. Únicamente. Pablo lo dijo allá adelante en Gálatas 3:26. Nada más. No hay nada más que añadir. Gálatas 3:26, véanlo ahí o pueden escucharlo. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nada más. Entonces, al usar aquí en Gálatas 1:2 la frase y todos los hermanos que están conmigo, Pablo apuntó a dos realidades. Uno, la libertad en Cristo. No dijo fe más obras humanas, como decía el evangelio corrupto que estaba contaminando estas iglesias. Entonces Pablo apuntó en primer lugar a la libertad en Cristo, Gálatas 1:2 con la frase todos los hermanos que están conmigo. Y número dos, una segunda realidad a la que Pablo apuntó aquí de nuevo en Gálatas 1:2 con la frase y todos los hermanos que están conmigo es esto. La unidad en Cristo. La unidad en Cristo que disfrutamos todos los cristianos. No solo la libertad en Cristo, sino la unidad en Cristo. Tristemente, en estas iglesias en Galacia vivían algo de la carnalidad, de las divisiones debido a la soberbia que explicó Roberto hace un momento. Esto lo sabemos por el versículo 15. Vean, Gálatas 5:15. Estaban teniendo dificultades con divisiones, Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Está hablando de manera figurada, se están tratando como animales. Como animales. Hay ciertos animales que se comen entre sí, como ustedes saben. Yo recuerdo cuando era niño, mis papás nos compraron unos hámsters y aparentemente había una mamá hámster. Mis papás creo que no saben que uno era macho o hembra, no me acuerdo. Ahí les pueden decir, aquí están. Edad tienen, preguntadles. Pero yo recuerdo que la hámster estaba embarazada, tuvo a los pequeños hámsters y se los empezó a comer. Y bueno, yo estaba horrorizado como niño, ¿no? Pero tristemente así actuamos, hermanos, cuando estamos siendo soberbios y estamos manifestando esa soberbia al pensar primero en nosotros y no en otros y hablando mal de otros para que el otro se vea peor que yo y yo me vea mejor. De lo que habló nuestro hermano Roberto es carnalidad, es vanidad del nivel que caracteriza a una persona sin Cristo. Pero fíjense, hermanos, otra vez es una lucha, como decía Roberto, es un monstruo. Si Corinto tuvo problemas y Galacia tuvo problemas, ¿nosotros no vamos a tener problemas? En un sentido, esto nos debe consolar, no justificar nuestro pecado. Todos somos responsables. Pero tú estás pensando, hijo, acá en el consejo pastoral, ay, me pesa, me entristece ver este grupito con aquel grupito y ver estos grupos élite en la congregación y te debe entristecer, porque ese no es el modelo del Señor para su iglesia. De hecho, ahí en Gálatas 3, véanlo, Gálatas 3, versículo 26 al 28. Otra vez estamos viendo esta segunda realidad a la que Pablo apuntó de Gálatas 1:2 con la frase todos los hermanos que están conmigo. Esa unidad, los hermanos que están conmigo. Vean Gálatas 3,
26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28, escuchen este versículo hermoso. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta es la unidad en Cristo que tenemos como hijos de Dios, sin importar nuestro grupo étnico, cómo nos vemos, qué color de piel tenemos, si tenemos pelo o no, gracias a Dios por eso. Eso hay que aclarar, no tiene que ver con el grupo étnico, pero es de ánimo. Sin importar nuestro nivel socioeconómico, esclavo libre, sin importar nuestro sexo, hombre o mujer. Otra vez, esa unidad la forma el Señor a través de su Espíritu por el Evangelio y tenemos que cuidarla. Por eso dice Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora vean a quién escribió Pablo esta carta. Regresen a Gálatas 1:2. Gálatas 1:2 dice, a las iglesias de Galacia. Ya explicamos, estas eran las congregaciones de hermanos que se reunían en la parte sur de la provincia romana de Galacia. Y estos fueron, hermanos, muy importante entender esto. Estos fueron, como cualquier otro creyente al que se le escribió Antiguo, Nuevo Testamento, Antiguo, Israel, claro, Nuevo, la iglesia, primordialmente, las personas a las que el Espíritu Santo escribió esta carta de Gálatas a través de Pablo. Las personas a las que originalmente, la audiencia original, los primeros a los que se les escribió Gálatas, fueron creyentes comunes y corrientes como nosotros. Tan importante entender esto. Aunque quizás no estemos exactamente en la misma situación de ellos, enfrentaron muchas de las mismas dificultades y amenazas y peligros, y lo vemos a lo largo de la carta a los Gálatas. Y esto, hermano, nos debe animar al estudiar la escritura. Sí, tenemos que entender lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original. Pero lo que es de ánimo, aunque obviamente fue en otro idioma, otra cultura, otra época, al final fueron seres humanos iguales que nosotros y ellos. Y por eso esto explica cuando interpretamos correctamente la escritura, simplemente la entendemos correctamente, entendiendo diferencias culturales, dices, hombre, qué barbaridad, esto parece que el Señor lo escribió hace una hora. ¿Por qué? Bueno, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Porque no, ahora ya en el siglo XXI no nos inventamos un nuevo pecado que no existía en Génesis 3. No, hermanos. Por eso leemos las cartas, leemos la escritura y decimos, oye, qué barbaridad, allí estoy yo. Qué feo, yo soy como Nabal con mi esposa, egoísta. Nadie me puede hablar porque me enojo cuando me corrigen. Oye, qué barbaridad, ven nada más a David. Yo me siento como él a veces. Me anima, tengo sed del Señor, pero al mismo tiempo, ¿cómo fallo? Igual que David, me identifico con tal, con aquel. Es la belleza de la Escritura. Es la suficiencia de la Escritura. No hay nada como la Escritura. Y vean aquí en el versículo 3, en griego, los versículos 3 al 5 son una sola oración. La Reina Valera 60 demuestra algo de esto. Vean ahí en Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz. Un saludo hermoso y esa palabra gracia me encanta y paz, me encanta cómo lo define un comentarista de apellido George. Escuchen, la gracia es la buena voluntad inmerecida de Dios, otorgada de manera gratuita y decisivamente eficaz en la obra salvadora de Jesucristo. Lo repito, un poco larga pero hermosa. La gracia es la buena voluntad que el pecador no merece, la buena voluntad de Dios que el pecador no merece recibir, pero que el Señor le ofrece de manera gratuita y eficaz en la obra salvadora de Jesucristo. De nuevo, hermanos, es importante entender esto porque otra vez esto habría partido a la mitad de los Gálatas. Oye, ¿cómo que hay que guardar la ley? ¿Cómo que hay que obedecer para ser salvo? Entonces, ya no es gracia, como Pablo dijo en Romanos 4. Y también como dijo un hermano que ya está con el Señor, ese Louis Johnson, Gálatas es el borrador de Romanos. Me encanta cómo lo dijo. Gálatas es el borrador de Romanos.
de la epístola a los romanos. Tan importante esto. Por eso Pablo dijo en Romanos 4, oye, si el salario se cuenta como deuda, la gracia no es gracia. Tan claro, ¿no es cierto? Si yo me tengo que ganar la salvación, si me tengo que portar bien para llegar al cielo, entonces yo me porto bien y Dios me da lo que me debe el cielo. Me lo gané, es como un trabajador, dijo Pablo en Romanos 4. Yo trabajo y al final del mes me pagan lo que merezco por mi trabajo, ¿no es cierto? Así es el Evangelio por obras. Yo trabajo para que Dios esté obligado a darme lo que me gané con mi trabajo, que es salvación. Qué herejía, ¿no es cierto? Qué herejía. Ahora vean ahí, en el versículo 3 de nuevo dice gracia y paz. Esta es una oración en forma de deseo. Después de decir gracia y paz, la palabra paz, como dice George, vean la palabra paz, se refiere a un estado de plenitud y libertad. Plenitud y libertad que disfruta el creyente por la gracia de Dios. Esto es hermoso. Paz se refiere a un estado de plenitud y libertad que el creyente disfruta por la gracia de Dios. De nuevo, hermanos, aquí al decir gracia y paz, al decir paz, al decir, oigan, mira, Gálatas, van a disfrutar de plenitud y libertad solo por la gracia de Dios, por lo tanto, no se lo pueden ganar. No se lo pueden ganar. ¿Se dan cuenta? Pablo todavía no ha llegado al versículo 8, es así como el golpe frontal. Anatema. Aquí ya está sentando las bases, ya está mostrando que están mal. El evangelio que dice te tienes que portar bien para llegar al cielo es es un ataque frontal contra quién es Jesucristo y su obra, por eso abrió así la carta. Es un ataque frontal contra lo que es la realidad de la gracia y la paz. Y como dijo Crisóstomo, citado por un comentarista aquí, Pablo le pidió al Señor en Gálatas 1, 3 al 5, escuchen en esta oración en forma de deseo. Esto es lo que Pablo le pidió al Señor, que el Señor les concediera la gracia para mantener esa paz que disfrutaban en Cristo. ¿Cómo? Al abandonar ese evangelio falso que estaban empezando a seguir. Tan importante esto, hermanos. Y vean aquí, versículo 3, ¿de quién viene la gracia y paz? Dice en el 3, gracia y paz de Dios nuestro Padre, de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra de abarca a los dos, esto apunta a que son iguales. Y hablando del Señor Jesucristo, vean, en el versículo 4 encontramos un Señor versículo, con el 5, una bomba de versículo. Vean el 4, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vean aquí, hermanos, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Librarnos. Este es el verbo principal aquí. Librarnos, rescatarnos. La idea del versículo 4 en una frase es esta. El Señor Jesucristo nos libró. El Señor Jesucristo nos rescató. Podemos, a la luz del versículo 4, decir que la salvación es una obra de rescate. Es una obra de rescate espiritual. Vean aquí en el versículo 4 y 5, 6 partes del rescate espiritual del Señor a nuestro favor. 6 partes de el rescate espiritual del Señor a nuestro favor. Esto muestra, hermanos, algo de la gloria incomparable de nuestro Señor Jesús en la salvación de los Gálatas, en nuestra salvación. Pero vean, por favor, hermanos, aquí en el versículo 4 y 5, el énfasis. Y el énfasis está en esto. Dios lo hizo todo mediante Cristo. Dios lo hizo todo mediante Cristo. En las palabras del Antiguo Testamento, la salvación es de Jehová, de nadie más. Nosotros no contribuimos en nada, no podíamos contribuir a nada, no podíamos contribuir en nada. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos al pecado. De lo contrario, Cristo no tendría que habernos rescatado del pecado. Hermanos, otra vez, es un evangelio falso el que te trata como si fueran los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Reforma externa,
reforma moral, cambio de conducta meramente es un evangelio falso. No, hermanos, no es que dejas de hacer ciertas cosas malas y empiezas a hacer cosas buenas y entonces crees en Jesús y vas al cielo. No, no, no tenemos ni el deseo ni la capacidad de agradar a Dios. Vean, por favor, cómo esto habría rechazado de nuevo el evangelio falso que decía que los Gálatas tenían que hacer algo para ganarse la salvación. Vean, primera de 6 partes del rescate espiritual del Señor a nuestro favor. En primer lugar, versículo 4, el Señor nos rescató mediante su muerte. Ahí en el versículo 4, mediante su muerte. Véanlo. Dice el texto en el 4, hablando del Señor Jesús, el cual se dio. El cual se dio. ¿Qué es eso? ¿Cómo que se dio? Esto se refiere a su muerte. Esto es la misma idea de Marcos 10, recuerdan 45, cuando dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No es mediante algo que nosotros hagamos. Él lo hizo todo. Y esto es algo que tenemos que estar recordándole a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, nuestros niños en la escuela dominical, nuestros jóvenes, de manera personal como papás de nuevo o ministerial como pastores de jóvenes o de niños o maestros de escuela dominical, instruir a nuestros maestros de escuela dominical también de que otra vez el Señor lo hizo todo. Es a través de la fe arrepentida que el Señor nos concede la salvación. Entonces, el Señor nos rescató en primer lugar mediante su muerte, en segundo lugar, de manera voluntaria. De manera voluntaria. Esto es hermoso. Vean de nuevo el texto en el versículo 4. Fue mediante su muerte, lo vemos en la frase el cual se dio, y aquí viene de manera voluntaria, a sí mismo. Vean la frase a sí mismo. Él decidió hacerlo. Tantos textos, hermanos, que nos vienen a la mente. Ustedes recuerdan Isaías 53, ese texto hermoso, lo pueden apuntar si gustan. Isaías 53, hablando de su sacrificio voluntario. En este pasaje hermoso de Isaías 53, recuerdan que los judíos van a proclamar cuando el Señor regrese después de los 7 años de la tribulación futura para reinar aquí en la tierra en el reino milenial. Aquí es, en ese punto de la historia futura, es cuando los judíos van a decir lo que dice Isaías 53, 7. Vean lo que dice todo el texto, realmente del 52, 13 hasta el 53, todo. 53, 7, escuchen, hablando del Señor, unos 700 años antes, recuerdan, antes de que encarnara y fuera a la cruz, 53, 7. Angustiado él y afligido, escuchen esto, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué el énfasis? ¿Por qué decir que fue como? ¿Por qué dice ahí, no abrió su boca? ¿Por qué decir cómo, que es una comparación, cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores? El punto es que cuando un cordero o una oveja van a morir, no abren la boca, no están chillando ahí como un cerdo. ¿Por qué enmudeció? ¿Por qué no abrió la boca? ¿Qué significa esto? Que fue voluntario. Fue voluntario. Fue porque él quiso. No se estaba quejando. Yo no quiero. No. Dices tú, oye, pero en Getsemaní, ¿no hizo eso? No. Él dijo, Padre, si es posible, si hay otra manera de cumplir el plan de redención que no sea que yo rompa esa comunión contigo en la cruz, que yo reciba en la cruz la totalidad de el castigo eterno del infierno que merecen todos los que creemos en él. Eso es lo que recibió el Señor. Recuerdan, en esas 3 últimas horas en la cruz, en 3 horas absorbió la eternidad de tormento de todos los creyentes a lo largo de la historia, todos los que creemos en él. Si hubiera alguna manera, Señor, de no romper esa comunión, recuerdan, por eso el Señor ahí en ese punto, esas últimas 3 horas, se oscureció todo. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese punto el Señor estaba derramando la totalidad,
vamos a decirlo así, todas las eternidades de tormento en el infierno que merecemos todos que creemos en Él, en 3 horas las absorbió el Hijo Eterno. Increíble. En Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo vemos ahí, prácticamente callado en los juicios, prácticamente yendo a la cruz como callado, solo hablando lo que era necesario, solo hablando para mostrar que Él estaba en control, estaba cumpliendo la Escritura. Esto muestra su amor, hermanos, que se ofreció de manera voluntaria, se ofreció de manera voluntaria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. En Juan 10 recuerdan esas palabras hermosas cuando dijo en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:18, escuchen esto hermoso, hablando de su control sobre la vida y la muerte como Dios y cómo de manera voluntaria Él puso su vida. Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, hermanos, 6 partes del rescate espiritual del Señor a nuestro favor. Fue mediante su muerte, versículo 4, el cual se dio. Número 2, versículo 4, fue de manera voluntaria a sí mismo. Vean, en tercer lugar, versículo 4, fue de manera sustitutiva. Fue de manera sustitutiva. Véanlo ahí en la frase que sigue, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahí está, por nuestros pecados, por o en lugar de, es la idea. En lugar de, no murió por sus pecados. ¿Por qué no? No cometió ninguno. Murió por nuestros pecados. Por eso dice Isaías 53:9 que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué? Porque cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6, hablando de los judíos de nuevo que van a creer en el futuro, pero esto se aplica a todo creyente, incluyéndonos a nosotros. Y también, en cuarto lugar, él murió de manera penal. Esto es muy importante, hermanos. De manera penal, en el versículo 4. De manera penal, dice el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. De manera penal. En otras palabras, somos pecadores. Merecemos el juicio de Dios. Nos salvó de eso, del juicio de Dios. Él llevó el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Esto es increíble. Esto habría sacudido a los Gálatas. ¿Para qué murió Cristo por nuestros pecados si nosotros mismos podemos quitarnos nuestros pecados? ¿Cómo? Dejando de portarnos mal y portándonos bien. ¿Se dan cuenta? Cualquier evangelio que no es el evangelio verdadero es una blasfemia contra el Señor Jesucristo y su obra. Y escuchen lo que hace cualquier evangelio falso, cualquier manera de pensar que dice, si te portas bien, cree en Jesús, claro, te dice, ¿no? Cree en Jesús, pero te portas bien y llegas al cielo. Cualquier evangelio que hace eso, lo que hace es que minimiza la santidad de Dios y eleva la impiedad del hombre. O más bien, minimiza la santidad de Dios y distorsiona la impiedad del hombre. Esto es, hace que Dios sea menos santo de lo que es y que el hombre sea menos pecaminoso de lo que es. Piénsalo. Dios es santo, santo, santo. Es muy limpio de ojos para ver el mal y sus ojos no pueden ver el engaño. La única manera de poder ir al cielo es ser igual de santo, de apartado del pecado, igual de perfecto que Dios. ¿Quién puede hacer eso? Nadie, solo Dios. Por eso Dios es hombre. Recuerden, cuando evangelizamos, una manera de decir, de explicar lo que es el pecado, es decirles, mira, porque ya saben, clásico, pecado es mentir. Sí, es una expresión de pecado. Pero pecado es, en resumen, no ser igual de perfecto que Dios.
no ser igual de perfecto que Dios. De tal manera que cuando evangelices a alguien y te sale por ahí un fariseo como el de Lucas 18, oye, pues yo qué, ¿para qué necesito a Cristo? ¿Yo qué? Si yo, yo cumplo con lo que dice mi religión, yo no soy adúltero, yo trabajo bien, ¿de qué? ¿Qué me tengo que arrepentir de qué? No, 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 no. Es que Dios quiere que seas igual de perfecto que Él. ¿Cómo? Sí que todos tus deseos, motivos, pensamientos sean todo el tiempo perfectos. Ah, es otra cosa, ¿no es cierto? Y esto nos ayuda también cuando estamos hablando con los niños, nuestros hijos o niños que están creciendo en la iglesia, que externamente no se han entregado al pecado, pero no han sido regenerados. Estemos recordándoles que el pecado no es solo dejar de hacer o hacer algunos actos o decir o no decir ciertas cosas, sino que el pecado es no ser igual de perfectos que Dios. Para que digan, no puedo. Perfecto, estás en el lugar correcto. No puedes. Por ahí empieza. No puedes. No puedes y mereces, además de eso, la condenación eterna y por eso tienes que ser como el publicano. Dios, sé propicio a mí, que pecador. No te puedo ofrecer nada más que mi pecado. No merezco nada más que el castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte, y tú no me debes nada más que el pecado, más que el castigo eterno. No te puedo ofrecer nada más que mi pecado. No me debe Dios nada más que juicio. No merezco nada más que juicio. ¿En qué posición nos coloca eso? En la posición del publicano, en donde lo único que le puedes pedir a Dios es que, Señor, ten misericordia. No tengo el derecho, no tengo el lugar, no estoy en la posición de demandar nada de ti. Escucha, como cristiano, es lo mismo. Incluso es peor ahora para nosotros porque ahora tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y deberíamos ser mucho más humildes que cuando Dios nos salvó inicialmente, y esa es la lucha continua para recordarnos cuánto pecado hay en nosotros, para entender mejor a Pablo. Bueno, lo entendemos por lo que dice, pero identificarnos con Pablo cuando dijo en Romanos 7, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Yo sé que en mí no hay ni siquiera una cosa buena. Y como lo dijo otra vez Roberto, cualquier cosa que haya en mí que no sea pecado, Dios me la dio. Y por gracia, porque no me la merezco. Y eso, hermanos, nos debe humillar, nos debe colocar como donde debemos estar, con la nariz en el piso, humildes. De tal manera que si Dios te bendice con más, te da bendiciones, oportunidades de ministerio, te da un trabajo estable, te da un ministerio estable. Oye, Señor, me da miedo. En lugar de ensoberbecerte, la respuesta humilde debe ser, Señor, me da miedo, porque al que mucho se le haya dado, más se le pedirá. Vean, hermanos, rápidamente para terminar, vemos que aquí en Gálatas 1, 4 y 5 vemos 6 partes del rescate espiritual del Señor a nuestro favor. Vemos que el Señor nos rescató mediante su muerte, versículo 4, el cual se dio. Número 2, de manera voluntaria, en el 4, asimismo. Número 3, de manera sustitutiva, en el 4, por. 4, de manera penal, en el 4, nuestros pecados. Número 5, con efectos actuales. Con efectos actuales. Ahí en el versículo 4 lo vemos en la frase del presente siglo malo. Del presente siglo malo. ¿Qué significa eso? Del mundo. Del mundo. En otras palabras, el Señor nos rescató, nos liberó de la manera de pensar y vivir del mundo, liderada por Satanás, como vemos en Efesios 2, 1 al 3. Hermanos, esto es sumamente práctico. Claro, tenemos que estar renovándonos, quitándonos ideas equivocadas, mundanas, reemplazándolas por una manera de pensar bíblica, basada en una interpretación correcta de la Escritura. Pero este es un privilegio. No vivir, piénsalo, no vivir aterrados de que debido al cambio climático vamos a morir incendiados. Es una bendición saber que eso es una farsa. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña eso. Porque la Biblia enseña, como lo dijo, por ejemplo, desde Noé, recuerdan, después del diluvio, dijo allí en Génesis 9, el Señor, que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Nada de que el cambio climático nos va a matar.
Nosotros no vamos a destruir el planeta, no podemos. No podemos. ¿Saben quién va a destruir el planeta? El que hizo el planeta, el Señor Jesús. Él sí lo va a destruir. Y así, segunda de Pedro 3, Apocalipsis. Qué bendición, hermano. No vivir en la confusión es que, bueno, no sé. La verdad, hoy día con estas ideas, ya no sé realmente si el hombre puede ser mujer o la mujer hombre. ¿Qué? Mande. Creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Punto. Los bendijo Dios y les digo fructificad y multiplicados. Punto. Punto. Tengan hijos. ¿Cómo van a poder tener hijos si son hombre y hombre? No. Si Dios hubiera querido hombre y hombre, hubiera dicho Adán y también tú, Adrián, venga, éntrale. O, bueno, ahí va, vamos a crear a Adán, Eva y a Estela para que cuando se case de Eva, que esté Estelita ahí involucrada. No. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que no tenemos que vivir en esa confusión! Y vean finalmente número 6, para terminar, por ahora. Sexta y última parte del rescate espiritual del Señor a nuestro favor, en sumisión al Padre. Versículo 4 al final. Fue debido a que el Señor se sometió al Padre que nos rescató. O fue en sumisión al Padre. Versículo 4 al final. Esto lo hizo, nos rescató conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermoso. Lo vimos ya desde el versículo 2 de manera voluntaria, pero no hizo lo que quiso, sino siempre en línea con la voluntad de su Padre. Vean que Pablo y los Gálatas eran hijos de Dios. Por eso Pablo dijo ahí al final del 6, conforme a la voluntad, al final del 4, perdón, dijo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, hermanos, en resumen, vean que, según el versículo 4, la salvación es una operación de rescate espiritual que solo Cristo puede ejecutar. ¿Escuchaste eso? La salvación es una operación de rescate espiritual que solo Cristo puede ejecutar. Y esto, hermanos, habría derribado de nuevo el evangelio falso que los Gálatas estaban creyendo. Porque de nuevo el versículo 4 afirma que solo la muerte de Cristo sin obras humanas es suficiente para liberarnos de la esclavitud al pecado y al mundo. Vean por favor, hermanos, a la luz del versículo 4, que ningún nivel de obediencia humana puede liberarnos de la esclavitud al pecado y al mundo, como estaban promoviendo los falsos maestros en Galacia. Solo la muerte expiatoria sustitutiva penal de Cristo en la cruz. Por eso, todo el crédito es para Él. Véanlo en el versículo 5. Terminamos con esto. Versículo 5. A quien sea la gloria, o como lo dice un diccionario griego, a quien sea el honor, a quien sea el honor como reconocimiento de estatus de honor. Me encanta cómo lo define ahí. Veanlo de nuevo, a quien sea la gloria o a quien sea el honor como reconocimiento de estatus de honor, por los siglos de los siglos. Amén. Así sea verdaderamente. Vean esto. Solo Él merece la gloria siempre por los siglos de los siglos. Esto muestra que Él nunca cambia. Esto es hermoso. Nunca cambia. Pero no solo merece la gloria por quién es Él, sino por el versículo 4 aquí. Merece la gloria por habernos rescatado de nuestros pecados y el mundo. Y hermanos, esta es la respuesta apropiada, es obra gloriosa de rescate del Señor. Pero escuchen, de manera implícita, ahí estaba apuntando Pablo. Escuchen esto. Un evangelio falso que dice que por obras de obediencia humana te puedes ganar la salvación. Un evangelio falso que dice te portas bien y llegas al cielo. Ese evangelio falso le roba la gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que cree que la salvación se gana por algo que hacemos como humanos, termina gloriando, termina exaltando al humano como el responsable de su salvación. Porque ¿quién se ganó la salvación? ¿Cristo o el hombre? El hombre. ¿Para qué voy a alabar a Dios? Gracias a mí. ¿No es cierto? Se ven, esto es serio, hermanos. Esto es delicado. Ahí va Pablo. Está estableciendo la base para decirles, darles un golpe en Gálatas 1:8.
Hermanos, esto es un evangelio maldito. Destroza, blasfema. ¿Quién es Cristo? Su obra. Le roba la gloria a Dios. Pervierte la realidad de la profundidad de la pecaminosidad humana. La profundidad de la pecaminosidad humana. ¿Cómo vamos a salvarnos a nosotros mismos si necesitamos que alguien nos libere? Por eso la bancarrota en parte de la psicología humana, técnicas humanas para cambiarnos a nosotros mismos, te puede ayudar a reformarte externamente, pero no te puede hacer nacer de nuevo. No puede cambiar tu amor, tu esclavitud por el pecado, tu idolatría, el que vivas para el placer, para el dinero, para satisfacerte a ti mismo. Una serie de normas, de reglas, medidas externas no cambia tu amor por el pecado. Simplemente lo reemplaza por otros pecados. Ahora en lugar de que vivas para el alcohol, ahora vives para ti, para decir, ¿sabes qué? Mira, yo pude dejar el alcohol. ¿A quién estás adorando? A Miguel, a mí. Digo, no a mí, yo soy Luis Miguel, pero no a mí, a Luis. Entonces, hermanos, esto es algo grave. Esto es algo grave. Robar la gloria que solo el Señor Jesucristo merece es algo grave porque solo su muerte hace posible la salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra hermosa, por la potencia de tu verdad, que qué privilegio tener acceso a ella, a pesar de que somos unos miserables, pobres, ciegos, muertos. Y ahora en Cristo, Padre, nos sentimos ahora más, aún más ineptos, porque nos vas dando por tu gracia, nos vas instruyendo con tu palabra y aunque conocemos un, una milésima de una milésima de las profundidades de tu verdad y de tu gloria, ya con esta gotita nos deleita. Gracias, Señor, por tu verdad. Te rogamos que nos des entendimiento para deleitarnos en esta salvación gloriosa y que si alguno de nosotros ha estado jugando, entreteniendo la idea equivocada de que no es nada, no es tan serio que alguien diga que pueda salvarse a través de portarse bien, que vea la gravedad del problema. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, en mantenernos leales a esta verdad gloriosa del único evangelio verdadero que te exalta a ti y predicarlo y proclamarlo para tu gloria. Amén.